Bienvenidos amigos a un nuevo video con Datolux. Mi nombre es Danilo y hoy les voy a compartir la segunda parte de lo que sucedió con los judíos en el Holocausto. Pero antes te invito a que te suscribas para que no te pierdas cada vez que yo suba un nuevo video. Y también así me ayudas a que otros les llegue este contenido. Bueno, continuemos. Bueno, se dice que la posición de los países latinoamericanos en la conferencia de Evian en 1938 cambiaron las condiciones al empeorar la situación de los judíos después de Anschluss de Austria. La implementación de una política de inmigración forzosa y las notorias medidas antijudías en Alemania. La presión de la opinión pública en los Estados Unidos empujó al presidente Roosevelt a convocar una conferencia internacional con el fin de encontrar una solución al problema de los refugiados judíos. Esta reunión tuvo lugar en julio de 1938 en la ciudad de Evian, Francia. Participaron representantes de 33 países, de los cuales 20 eran latinoamericanos, además organizaciones judías y no judías de todo el mundo. Este número pone en evidencia el potencial de América Latina como posible destino de refugiados. Durante las deliberaciones de la mayoría de los países expresaron su solidaridad con los refugiados, pero hicieron hincapié en las dificultades y razones que les impedían absorberlos en su territorio, a pesar de que en 1938 la mayoría de los países latinoamericanos se habían recuperado en gran medida de la crisis económica mundial, entre otras cosas, gracias al desarrollo de una industria local, en especial en Argentina y Brasil, que podría haber contratado mano de obra especializada llegada de Alemania y Austria. Se presentaron como países agrícolas que estaban en condiciones y dispuestas a recibir agricultores inmigrantes. En la República Argentina, por ejemplo, funcionaba desde fines del siglo XIX una empresa colonizadora judía de gran envergadura desde fines del siglo XIX. La Jewish Colonization Association, a pesar de ello, en julio de 1938, poco antes del comienzo de la conferencia de Evian, Argentina endureció sus leyes migratorias. También Brasil, donde también funcionaba dicha empresa colonizadora, impidió la entrada de un grupo de agricultores judíos destinados a asentarse en una colonia preparada especialmente para ellos. Otros países se prepararon para una posible presión estadounidense. Este fue el caso de México y estaban dispuestos a ceder ante esta, pero Estados Unidos evitó utilizar su influencia en la región. Otro factor que influyó negativamente a la predisposición de aceptar judíos fue el antisemitismo generalizado en el seno de organizaciones nacionalistas locales y la influencia de la Alemania nazi. Sin embargo, también en lugares en los que el antisemitismo no fue un impedimento, la empresa de colonización agrícola demostró ser inviable. En la República Dominicana se realizó un esfuerzo importante en esa dirección, que tampoco prosperó. Este país expresó estar dispuesto a absorber 1 millón de judíos en el marco de un proyecto colonizador de gran envergadura. El hombre fuerte del país, Rafael Trujillo, se ganó la simpatía de los Estados Unidos y de la comunidad judía estadounidense, pero ya en las etapas tempranas del emprendimiento se hizo claro que el pequeño país no estaba en condiciones de ejecutar un proyecto colonizador de gran escala. También en Bolivia, Chile y Ecuador se realizaron experimentos similares de escala menor. En la mayoría de los casos, las colonias agrícolas cumplían con la exigencia de que los inmigrantes fuesen agricultores. De todos modos, los proyectos agrícolas que demandaban ingentes inversiones no podían servir de base para una inmigración de rescate. Después de la conquista de Polonia, los judíos fueron concentrados en guetos, mientras que en Europa occidental comenzaron a ser registrados y forzados a vender sus bienes. Las leyes raciales fueron también instituidas en el norte de África, en los países del sureste de Europa.
Los judíos fueron reclutados por los regímenes que colaboraron con la Alemania nazi para realizar trabajos forzados. Decenas de miles de reclutados perecieron. Después de la ocupación y división de Polonia en 1939, los judíos estuvieron sujetos a humillaciones, tratos brutales y obligados a portar una estrella de David identificatoria. También se delineó una política de encierro en guetos. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, inicia una nueva etapa en la política antijudía del régimen nazi. La guerra cambió totalmente la faz de Europa y del mundo en general, y causó la muerte de millones de civiles miembros de pueblos y naciones diferentes. Durante la misma se llevó a cabo el diabólico programa genocida contra el pueblo judío. 3 semanas después del ataque alemán y mientras Polonia intentaba rechazarlo, la Unión Soviética invadió la parte oriental de este país. La ocupación se realizó acorde al pacto secreto firmado casi un mes antes entre el ministro de Relaciones Exteriores soviético Molotov y de Alemania. En el lapso de 3 semanas, Alemania derrotó a Polonia, quedando este país dividido en 3 partes: las zonas occidentales y septentrionales, que incluían a Lodz, la segunda ciudad más importante del país, fueron anexadas a Alemania. Los distritos orientales fueron anexados por la Unión Soviética y los territorios restantes en el centro del país fueron denominados zona del gobierno general, y su destino permaneció indefinido en la primera época de la ocupación. Se estima que en la zona ocupada por los alemanes se encontraron 1.8 millones de judíos y más de 1 millón en la zona que ocupó la Unión Soviética. Desde el inicio de la guerra, los alemanes se desprendieron de todas las consideraciones políticas y morales que pusieron algún freno a sus acciones en tiempo de paz, cuando todavía era importante tener en cuenta a la opinión pública. Dejaron de tener reparos en el uso del terror contra el pueblo polaco, encarcelando y asesinando a sus dirigentes, élites intelectuales, y tratando de convertirlo en un esclavo al servicio de la raza superior. Dado que la política respecto a los judíos y los métodos para solucionar la cuestión judía eran considerados como parte del plan destinado a impedir el daño que causaban los judíos al pueblo y al Reich alemanes, la SS, y la policía se veían a sí mismas responsables de ejecución de los mismos. Ya en septiembre de 1939, Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina de Seguridad de Reich de la SS, envió una orden urgente que definió los procedimientos y el trato hacia los judíos en las zonas polacas ocupadas. En esa orden se dispuso que los judíos que habitaban pueblos y aldeas debían trasladarse a concentraciones más grandes en las ciudades, lo que constituyó un primer paso a establecimiento de guetos en las mismas. Asimismo, se ordenó la formación de consejos judíos encargados de la ejecución al pie de la letra de los edictos emitidos por las autoridades nazis. En esa disposición, Heydrich hizo una distinción entre una etapa de transición en la ejecución de la solución a la cuestión judía y la meta final, aunque no se debe suponer que ya en esa época se había definido esta meta final como el exterminio total de los judíos y se había llegado a planificarla. Sabemos que existían planes indefinidos y la intención de solucionar el problema judío de un modo rápido y radical. En esa época aún prevalecía la tendencia a forzar a los judíos a emigrar de los confines del Reich alemán. Al entrar a las ciudades y poblaciones polacas, los alemanes dieron rienda suelta a un sinfín de vejaciones y humillaciones hacia todo judío que se topaba con ellos. Los judíos fueron golpeados y hechos objeto de burlas. Las barbas de los judíos observantes fueron brutalmente cortadas y en muchos casos se organizaron ejecuciones públicas con el propósito de aterrorizar a la población. Los ejecutores eran miembros de unidades especiales de la policía de seguridad
que acompañaban al ejército regular. Con su arribo era común el incendio de sinagogas y de edificios, juntos con sus ocupantes quienes se atrevían a salir a la calle, eran detenidos y enviados a realizar trabajos forzados, en especial la reparación de los daños causados por los combates luego de haber sido multados por delito del estallido de la guerra, y la destrucción consecuente. Cayeron sobre los judíos una infinidad de edictos, entre ellos el registro de la mano de obra judía y la obligación de trabajar. La confiscación paulatina de sus bienes, por ejemplo, la operación de las pieles, mediante la cual se obligó a habitantes de todos los guetos a entregar abrigos de pieles para uso de las tropas alemanas. En el frente ruso, la confiscación de muebles, etc., y la anulación de sus medios de subsistencia, los alemanes decretaron para los judíos en las zonas ocupadas la obligación de llevar un distinto especial, de tal manera como él se solía hacer en la Edad Media, por lo común un brazalete blanco con una estrella de David azul o una estrella amarilla sobre la chaqueta. En junio de 1941 los alemanes ya habían conquistado la mayor parte de Europa, aunque la política antijudía era diferente en Europa occidental y oriental. La meta final era idéntica: expulsar a los judíos de los territorios bajo dominio alemán o la muerte como consecuencia de las condiciones imperantes. En un lapso de menos de 2 años desde la conquista de Polonia en septiembre de 1939 hasta la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941, Alemania consiguió apoderarse de la mayor parte de Europa: Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Francia, Yugoslavia y Grecia. Fueron ocupadas después de breves campañas. Al término de la exitosa campaña militar se amplió más aún el control alemán sobre los judíos europeos. Los países del sureste, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, aceptaron de buen grado las imposiciones de Alemania y fueron incluidos en la esfera de la influencia de ese país en el amplio territorio del continente europeo, considerado el ámbito del nuevo orden. Los nazis se veían amos y señores de distinto de los judíos. Si bien había diferencias en los métodos y la intensidad en el trato impartido a los judíos, dado que en Occidente los ocupantes alemanes debieron tomar en cuenta la posición de la población local y concedieron a las administraciones de esos países una mayor autonomía a la ideología nazi, no hizo distinciones entre los judíos. Y respectivo de sus orígenes, los nazis eran conscientes de que el antisemitismo en Europa occidental no tenía la misma intensidad y popularidad que en los países de este, y de que los judíos de Occidente eran considerados por muchos de sus habitantes como miembros de la nación. Por ello, los nazis eligieron guetos en esos países, como lo hicieron en el este del continente, donde encerraron a los judíos en condiciones terribles de hacinamiento tras de vallas y muros, con la ayuda activa de muchos de los habitantes locales, aislándolos del mundo exterior, privándolos de su fuente de trabajo y condenándolos a una vida de humillación, pobreza, decadencia y muerte. Aún así, en Europa occidental los nazis implementaron una política de arnización, venta forzada de bienes y discriminación que fue ejecutada paulatinamente. A pesar de las diferencias, la meta central de los nazis era idéntica: eliminar a la presencia judía por medio de la expulsión o la muerte causada por las pavorosas condiciones de vida. El expolio de las posiciones de judíos, la expoliación de los bienes pertenecientes a los judíos era una parte integral de la política nazi. Las propiedades y las riquezas acumuladas con trabajo y creatividad y que constituyeron por muchos siglos una parte integral de la actividad económica y cultural de Europa fueron usurpadas de forma sistemática. Inmediatamente después de su asunción al poder, los nazis se dedicaron a expulsar a los judíos de la vida económica.
A partir de 1938, el proceso recibió validez legal. Al comenzar la guerra, este método fue trasladado a los países ocupados. Inmuebles, fábricas, tiendas, talleres artesanales, riquezas culturales y obras de arte fueron confiscadas por orden de las autoridades nazis. En Europa Oriental, el robo continuó dentro de los guetos. Después de las deportaciones a los campos de exterminio, la población local se apoderó de las casas y parte de los bienes judíos de los campos de muerte. Partían constantemente trenes con los afectos personales de las víctimas. Los alemanes invadieron Holanda en mayo de 1940. Si bien la reina y el gobierno se exiliaron en Gran Bretaña, el aparato burocrático siguió funcionando bajo la supervisión de las autoridades de ocupación. En Holanda se hallaba en esa época cerca de 140.000 judíos, entre ellos refugiados de Alemania, Austria y el protectorado de Bohemia y Moravia, las tierras checas. La política antijudía se fue desarrollando de forma escalonada, pasando primero por el despido de empleados judíos del servicio estatal en septiembre de 1940, siguiendo con la orden de registrar a todas las empresas de propiedad judía y la realización de un censo de todos los judíos residentes de Holanda, considerados como tales por las leyes raciales. Estas medidas permitieron la expoliación de propiedades y la limitación del derecho de movimiento de los judíos. Los alemanes ordenaron la formación de un consejo judío, encargado de hacer cumplir sus directivas y organizar la vida interna de los judíos. Desde entonces la política antijudía se volvió más radical. El sábado 22 de febrero de 1941, el barrio judío fue sellado y se realizó una redada de jóvenes judíos. Los 389 detenidos fueron enviados al campo de Buchenwald. En el lapso de 3 meses murieron cerca de 50 de ellos. La mitad eran franceses nativos y los restantes inmigrantes y refugiados. Francia fue dividida en 2 regiones, la parte norte y la zona atlántica. Se hallaban bajo ocupación militar alemana y en la parte sur se formó el régimen Vichy, un estado nacionalista y antisemita bajo el liderazgo del mariscal Pétain. Este régimen colaboró con los nazis y sus órdenes fueron ejecutados por la policía francesa. El 4 de octubre de 1940 se publicó el Estatuto de los Judíos que abolió los derechos civiles de los judíos. Paralelamente comenzó el registro de los mismos y la expropiación de sus bienes. Miles de judíos, la mayoría de ellos refugiados e inmigrantes, fueron enviados a campos de detención como los de Gurs, los Milles y Saint-Cyprien. El campo de detención más importante estaba en Drancy, en las cercanías de París. En esos campos perecieron aproximadamente 3.000 judíos, que fueron las primeras víctimas del Holocausto en Francia. En el verano de 1942, los judíos franceses fueron obligados a llevar el distintivo de la estrella amarilla como primer paso a su deportación. Bélgica. Se dice que en Bélgica, Alemania invadió Bélgica el 10 de mayo de 1940 y completó su conquista en 3 semanas. El aparato administrativo belga siguió funcionando bajo la supervisión alemana. Durante los 2 primeros años de la ocupación, los judíos perdieron sus fuentes de sustento, sus negocios fueron liquidados sistemáticamente y sus bienes confiscados. Se les impuso el toque de queda nocturno, los niños fueron expulsados de las escuelas y se decretó una ley que permitía reclutarlos para trabajos forzados y que los obligaba a llevar el distintivo amarillo como paso previo a su deportación. La guerra civil convirtió a España en un cuadrilátero de lucha en el que se medían fuerzas internacionales con la participación de voluntarios llegados del extranjero para defender a la República. Entre los 35.000 y 40.000 voluntarios de las brigadas internacionales había unos 7.000 combatientes judíos. La situación de los judíos que quedaron en España después de la victoria nacionalistas en la primavera de 1939 empeoró notablemente. El catolicismo regresó al poder y fueron prohibidas las confesiones no católicas. Por lo tanto, fueron clausuradas
las sinagogas y se prohibieron las actividades de las instituciones y las organizaciones judías. Los decretos no fueron aplicados en los territorios del protectorado de Marruecos, en los cuales continuaron funcionando las comunidades igual en el pasado. De acuerdo a Franco y sus seguidores, la guerra civil había constituido una cruzada para redimir a España de las fuerzas del mal, republicanos, liberales, masones, comunistas y judíos. Entre la neutralidad y la no beligerencia, al estallar la guerra, España se declaró neutral, pero con la caída de Francia cambió su estatutos por el de no beligerante. Regresaría a una posición de neutralidad. Octubre de 1943, 11 meses después de la invasión aliada a Argelia de fines de 1942, que cambió totalmente la posición geopolítica española. A pesar de su posición oficial, una división española apodada la División Azul, participó en la guerra contra la Unión Soviética desde el verano de 1941 hasta finales de 1943. El paso de refugiados por España hasta el comienzo de la solución final. La derrota de Francia empujó a decenas de miles de refugiados a la dirección a la frontera con España. Esperaban llegar a puertos españoles o portugueses para partir a países que los acogiesen. Muchos eran judíos. Las disposiciones respecto a la entrada a España fueron endurecidas a lo largo de 1940 y 1941. Sin embargo, aquellos que poseían un visado de tránsito o a Portugal o de entrada a algún país del continente americano, se les permitía llegar a un puerto de embarque español o portugués. Los decretos no discriminaban a los judíos y no se notaban algún tipo de descriminalización contra ellos. Los capturados por cruzar la frontera sin autorización o visados eran devueltos a Francia en prisiones regionales y más tarde internados en campo de concentración de Miranda de Ebro. Más de 100.000 judíos fueron reclutados para servir en unidades de trabajo obligatorio del ejército en lugar del servicio militar regular. En Hungría los elementos fascistas gozaban de un amplio apoyo popular y el gobierno del almirante Hardy firmó un acuerdo de alianza con Alemania. Al incorporarse Hungría a la guerra contra la Unión Soviética, se expulsó a cerca de 18.000 judíos con ciudadanía polaca y soviética a Kamenets y Podolsk en Ucrania, ocupada por los alemanes, donde fueron asesinados. El exterminio de los judíos húngaros comenzó recién después de que Alemania ocupara este país en marzo de 1944. Hasta este entonces, y a pesar de la política antisemita y las medidas antijudías, el regente Miklos Horthy había resistido las presiones de Hitler de entregar a los judíos. Para esa época ya había en Hungría cerca de 800.000 judíos como consecuencia de la anexión de los territorios de Eslovaquia, Rumania y Yugoslavia. Las tendencias antisemitas que prevalecían en Rumania se vieron intensificadas a la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Al estallar la guerra había alrededor de 757.000 judíos. Los gobiernos rumanos publicaron desde 1937 leyes que fueron sofocando los derechos civiles de la mayoría de los judíos y condujeron a la experiencia de sus bienes. En el verano de 1949, después de que Rumania se viera obligada a ceder a Besarabia y Bucovina en la Unión Soviética, centenares de judíos fueron asesinados por soldados y aliados rumanos. En Bulgaria había 50.000 judíos al estallar la guerra. En 1941 se promulgaron en este país decretos que abolieron derechos civiles de los judíos, prohibieron el matrimonio de estos con búlgaros, causaron su despido de cargos públicos y los expulsaron de las instituciones de enseñanza a todos los niveles. Los judíos y sus viviendas fueron marcados con la insignia judía, muchos de sus propiedades confiscadas y sus actividades económicas severamente limitadas. Todos los varones de entre 20 y 42 años fueron reclutados para trabajos forzados. Se dice que en Yugoslavia vivían unos 50.000 judíos cuando fue ocupada por Alemania en abril de 1941. El país fue dividido entre Hungría, Italia, Bulgaria y la Croacia independiente. Bajo el líder fascista Ante Pavelić,
dirigente del partido Ustasa, que gobernaba bajo la tutela de Hitler, Croacia decretó ordenanzas e implementó una serie de medidas antisemitas. Y también se dice que en Grecia, cuando Grecia fue conquistada por los alemanes, también en mayo de 1941, el número de judíos que vivía allí era cercano a los 77.000. El país fue dividido en 3 zonas de ocupación: Bulgaria, la alemana, que comprendía la ciudad de Salónica, e italiana, que incluía la zona central con la capital Atenas, y Peloponeso. Los alemanes confiscaron la totalidad de la cosecha, y como consecuencia de ello, en la zona alemana cundió el hambre. El 11 de julio fueron humillados públicamente en Salónica 9.000 varones judíos de 18 a 45 años y entregados luego a trabajos forzados. Muchos de ellos murieron por las penurias y el maltrato. Los judíos fueron obligados a pagar un rescate elevado. El cementerio judío fue arrasado, el terreno vendido a la municipalidad y el dinero de venta entregado a los alemanes. Después de la instauración del régimen de Vichy en Francia, se implementaron leyes antisemitas sobre los 415.000 judíos de Marruecos, Argelia y Túnez. En Libia, miles de judíos fueron encerrados en campos de concentración. Como consecuencia de la ocupación alemana y el establecimiento del régimen de Vichy en el sur de Francia, cerca de 415.000 judíos norafricanos se sumaron a aquellos que sufrían persecuciones. La Constitución de Francia Nacional bajo Pétain marcó un cambio negativo para los judíos de Argelia y Túnez, al implementarse en esos territorios coloniales la legislación racista antisemita del régimen de Vichy. Si bien en Marruecos, donde los judíos gozaban de derechos civiles, no hubo formalmente leyes antisemitas, los funcionarios franceses impusieron ordenanzas antijudías. Los judíos argelinos, que eran ciudadanos franceses desde 1860, perdieron sus derechos, fueron obligados a llevar el distintivo judío e incluso se les impusieron cuotas de ingresos a los colegios primarios. En Libia, los italianos impusieron las leyes raciales decretadas en Italia en 1938. Los judíos fueron tratados con dureza por los funcionarios, fueron marcados las actividades culturales limitadas y miles fueron enviados a campos de concentración, en especial a Ghiado, en el Sahara, donde cerca de 500 murieron de hambre y enfermedades. Centenares de judíos poseedores de ciudadanía extranjera fueron deportados a campos de concentración en Europa. Y en noviembre de 1942, luego de la invasión aliada al norte de África, el ejército alemán ocupó Túnez y con él llegó una unidad de la SS, cuya misión era implementar la política antijudía nazi. Luego de un breve periodo de adaptación, los alemanes comenzaron a confiscar bienes pertenecientes a los judíos y muchos de ellos fueron reclutados por las fuerzas para trabajar en la preparación de fortificaciones. El contacto principal con los alemanes realizaban en la capital, pero también otras comunidades, como la de Yerba, sufrieron los maltratos y el reclutamiento a unidades de trabajos forzados. Los judíos de la capital, Túnez, debieron formar una especie de Judenrat local que fue obligada a elegir unos 5.000 a 6.000 judíos, parte de los que fueron concentrados en campos de trabajo. Debido a los reveses sufridos en el campo de batalla, los alemanes se replegaron en mayo de 1943. La liberación del norte de África por los aliados desde noviembre de 1942 en adelante salvó a los judíos de esa zona de suerte corrida por sus correligionarios en Europa. Si has llegado a este final y te ha gustado este video, nuevamente te invito a que le des un like, comenta y te suscribas para que no te pierdas cada vez que se suba un nuevo video y compartir nuevos datos interesantes para ti. Hasta pronto.